Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, Vamos a seguir con la materia de electromagnetismo y ahora nos corresponde empezar a ver o seguir viendo flujo magnético y lo que se llama la inducción electromagnética y la ley de Gauss magnética. La inducción electromagnética es un tema muy importante porque es la que permite que se pueda generar electricidad a partir del movimiento físico, a partir de la energía mecánica, uno puede generar energía eléctrica. Gracias a eso es que tenemos la electricidad que usamos todos los días, ¿ya? Entonces veamos un poquitito la materia y después vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a compartir pantalla. Ya, el flujo de campo magnético lo habíamos definido la clase pasada y se define de la misma manera que el flujo eléctrico, o sea, la integral de el campo magnético punto dA. dA es un elemento de área y B es el campo magnético. Y la superficie es una superficie cualquiera que uno define. Por ejemplo, como se ve en el dibujito aquí hay una superficie y tenemos dA, que es este cuadradito que está aquí. Acuérdense que el vector de área es un cuadrado infinitesimal que tiene dirección perpendicular al cuadradito. Y el área de ese cuadradito es el área de cualquier cuadradito que es ancho por alto. ¿Ya? Entonces, la integral del flujo, el flujo es la integral de B punto de A en esa superficie. ¿Ya? En el caso de un campo constante, esto lo hemos visto, lo que importa aquí, al ser el producto punto, fíjense que es el producto punto de B punto de A. Por lo tanto, el producto punto hay un coseno de un ángulo metido entre medio. ¿Ya? Este ejercicio lo hicimos también la semana pasada, así que el flujo a través de una espira rectangular, así que vamos a seguir de largo por ahora. Ya, y hay una propiedad que se cumple, que se llama la ley de Gauss del magnetismo. No es la ley de Gauss eléctrica, sino del magnetismo. Y la ley de Gauss tiene que ver con la integral del flujo que vimos recién, la integral de una superficie. Veamos un poquitito lo que ocurre con lo que se llama las líneas de campo magnético. Aquí, fíjense en este cuadradito, en esto que tenemos acá. Esto es un imán. Si ustedes hicieron los experimentos en electromagnetismo en los laboratorios de electricidad, probablemente les hicieron este experimento en el cual uno pone un imán debajo de una hoja de papel y arriba pone limaduras de fierro. ¿Qué tiene ese experimento? Tiene la belleza de que pueden ver las líneas de campo. Las líneas de campo magnético si se acuerdan bien, las líneas de campo magnético son líneas que siguen el movimiento o por donde va el campo magnético. En el caso particular de este imán que tenemos acá, que tiene polos norte y sur, las líneas de campo o el campo magnético salen del polo norte, se mueven hacia arriba, después se dan una vuelta, bueno, en esta de aquí, por ejemplo, esta línea sale, se da una vuelta, vuelve por acá y entra por el polo sur. Por lo tanto, las líneas son cerradas, salen por el lado norte y entran por el sur. Ahora, si uno aplica esto a una superficie, uno siempre va a encontrar que las líneas que entran por una superficie van a salir por alguna parte en esa superficie. Entonces, siempre se va a tener que el número de líneas que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen. Una superficie cerrada me refiero. ¿Ya?
Entonces, se cumple, esto se puede demostrar en algunos casos fáciles, pero en general se cumple lo que dice aquí abajo esta ecuación. Phi sub b igual 0. ¿Qué es lo que es phi sub b? Phi sub b es la integral en una superficie cerrada de b punto de A. Y eso es 0. ¿Ya? Y a eso se le llama, esto que está aquí, a eso se le llama la ley de Gauss del campo magnético. O sea, la integral cerrada en una superficie cerrada de B punto de A, eso es 0. ¿Ya? Si se acuerdan bien, en el campo eléctrico, la integral en una superficie cerrada de E punto de A no era 0, sino que era Q encerrado partido por epsilon 0. ¿Se acuerdan? Esa es la ley de Gauss. Ahora, en este caso, en el caso de la ley de Gauss, la integral daba la carga encerrada dentro de la superficie. En el caso del campo eléctrico, del campo magnético, perdón, como no hay cargas magnéticas, entonces simplemente la integral cerrada es 0, y es siempre 0. Porque nunca pueden haber cargas magnéticas. Las cargas magnéticas no existen, aunque es un poco una controversia de por qué no existen las cargas magnéticas, siendo que sí existen las cargas eléctricas. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, la ley de Gauss del campo magnético nos dice que B punto de A es 0. Sigamos un poquitito. Y ahora viene lo que habíamos conversado, que se llama la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday tiene que ver con campos magnéticos, pero que se mueven. Hasta ahora, lo que hemos visto han sido sistemas y campos en los cuales no hay movimiento. Son todos campos fijos, ¿cierto? Pero resulta que Faraday en 1831, junto con Joseph Henry, descubrieron que se puede producir una fuerza electromotriz en un circuito en presencia de un campo magnético variable. ¿Qué es lo que está ahí? Fuerza electromotriz se le llamó originalmente porque descubrieron que cuando se movía un campo magnético, empezaba a moverse una corriente. Entonces dijeron, tiene que haber una fuerza que hace que esa corriente se mueva. Y por eso se le llamó fuerza electromotriz, ¿ya? Ahora, no es realmente una fuerza, sino que es otra cosa. Otra cosa que es lo que hace moverse a la corriente, según la ley de Ohm. A ver, alguien que me eche una mano. Según la ley de Ohm, ¿qué es lo que hace que la corriente se mueva? Para que uno tenga una corriente en alguna parte, ¿qué necesita tener? Diferencia de voltaje. Excelente, una diferencia de voltaje, justo. Uno puede tener, la ley de Ohm dice que B igual a R por I, ¿cierto? Si uno tiene un circuito y uno tiene una resistencia, no va a pasar nada. Pero para que ocurra y para que haya movimiento de corriente, tiene que haber una diferencia potencial, una diferencia de voltaje, ¿cierto? Entonces, lo que descubrió Faraday es que cuando se mueve un campo magnético, se produce esa fuerza electromotriz, que en realidad no es una fuerza, sino que es una diferencia de voltaje, ¿ya? Entonces, aquí hay unos dibujitos que muestran más o menos lo que ocurre. Supongan que aquí uno tiene un cable, ¿ya? Un cable, y aquí tiene un medidor de corriente, ¿ya? Este cable, si no pasa nada, este cable no produce corriente, porque el medidor de corriente no genera corriente, sino que la mide. Pero si uno tiene un imán, los imanes generan campo magnético. Si uno tiene este imán y el imán lo mueve hacia la izquierda, o sea, el imán se acerca al campo, a esta espira de corriente, entonces se produce una corriente. Entonces, al mover el imán hacia la izquierda, por ejemplo, se produce una corriente y la aguja se
deflecta hacia la derecha, en este caso. Si después alejamos el imán, como acá abajo, uno aleja el imán de la espira de corriente, resulta que la aguja del medidor de electricidad se mueve para el otro lado, se mueve hacia la izquierda. O sea, si uno mueve hacia un lado, hay corriente que se mueve en una dirección. Si el imán se mueve en el lado opuesto, la corriente va en la otra dirección. ¿Y qué pasa si uno no mueve el imán? Si el imán está quieto frente a la espira, simplemente no hay corriente. Entonces, en este caso el imán está en reposo y ahí no hay corriente, a pesar de que sí hay campo magnético. En los tres casos existe campo magnético, porque el campo magnético del imán es permanente y está siempre presente. Pero si el campo magnético no se mueve, entonces no hay corriente, y si se mueve, sí hay corriente, ¿ya? Entonces esa es la ley fundamental de Faraday, la ley de inducción de Faraday, que cuando un campo magnético se mueve con respecto a una espira, entonces en esa espira se produce corriente. ¿Vamos? ¿Y quién produce esa corriente? Esa fuerza electromotriz. Pero esa fuerza electromotriz nosotros ya sabemos que en realidad es una diferencia de voltaje. Entonces, cuando lo que se produce en esta espira es una diferencia de voltaje, y esa diferencia de voltaje a su vez genera una corriente, ¿ya? Entonces ahí tenemos la ley de Ohm aplicada a esa espira. Ahora, entonces esta es la ley de Faraday. Ahora, si se fijan, tiene un pequeño problema, que para que se genere corriente, el imán tiene que moverse. Si uno sigue moviendo el imán hacia la izquierda, va a seguir girando, la corriente va a seguir moviéndose hacia un lado, ¿cierto? Pero resulta que uno no puede mover infinitamente el imán hacia la izquierda porque se nos va a alejar y se va a alejar mucho y ahí ya no hay corriente. Entonces, para que pueda funcionar este sistema, el imán tiene que moverse primero hacia la izquierda, después hacia la derecha. Izquierda, derecha, estar girando constantemente alrededor de la espira. Porque si lo movemos siempre hacia un lado, se nos va a alejar y no nos va a servir. Entonces, en realidad, para que pueda funcionar este sistema, el imán tiene que estar moviéndose, tiene que estar oscilando, ¿ya? Para que funcione. Siempre digo un chiste medio político, que es medio fome en realidad, pero es que lo mismo que pasa en el Congreso. Para que las cosas funcionen, tiene que estar oscilando un poco. Primero tienen que ganar unos, después tienen que ganar los otros, y así sucesivamente. Si no, no funciona la cosa. Harto fome, ¿cierto? Bueno, entonces, tenemos aquí que se forma una corriente cuando el campo magnético se mueve con respecto a la espira. ¿Qué tenemos entonces? El galvanómetro se mueve, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Que tenemos, que tenemos una corriente inducida cuando hay un campo magnético variable, ¿ya? Ahora, lo que encontró además Faraday es que el campo magnético, la variación puede ser de distintas maneras. Puede haber una variación en que el campo se aleja y se acerca de la espira. Pero también, por ejemplo, miren la espira. La espira, si yo hago girar la espira, por ejemplo, o la muevo la espira con respecto al imán, el efecto es más o menos el mismo, ¿cierto? También se me va a mover la espira con respecto al campo. Entonces, otra posibilidad es que yo mueva la espira con respecto al campo y también se me va a generar una corriente eléctrica. Y la otra posibilidad, que también ocurre, es que cambie el ángulo entre la espira y el imán. Si yo hago cambiar el ángulo entre la espira y el imán, y ese ángulo está constantemente cambiando, entonces también se nos genera una corriente eléctrica.
Eso es un poco lo que encontró Faraday con su ley de inducción. Entonces, a esto se le llama fuerza electromotriz inducida. Pero ustedes ya saben que no es en realidad una fuerza, sino que es un voltaje, una diferencia de voltaje. Bueno, esto también se usa para los transformadores y tiene un montón de aplicaciones. Los sistemas, por ejemplo, todos los sistemas de generación de electricidad, qué sé yo, las centrales termoeléctricas, las centrales hidroeléctricas, si alguien tiene una bicicleta con un dínamo, lo mismo. Todos estos sistemas funcionan mediante el movimiento relativo entre unas espiras y un campo magnético. Normalmente, ¿quién genera el campo magnético? Un imán, algún imán permanente. Y alrededor de ese imán permanente hay espiras. Y esas espiras están girando o moviéndose de alguna manera. Y eso es lo que genera la corriente. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que tenemos? Porque eso es lo que nos importa en realidad. Todos estos experimentos llegaron a poder plasmarse en una ecuación que es la que tenemos acá. Epsilon igual a menos de B a dt. ¿Qué es lo que es B? B es lo que habíamos visto recién, el flujo de campo magnético en una superficie. ¿Ya? ¿Por qué en una superficie? Pues volvamos atrás un poquitito, acá arriba. Acá. Aquí está la espira, ¿cierto? Resulta que si esta espira es más grande, se observó que la corriente era más grande. Si la espira era más chiquitita, entonces la corriente era más chica. Entonces, de alguna manera, el área que encierra la espira también tenía que ver con la cantidad de corriente que se forma. Por lo tanto, el flujo magnético, la fuerza electromotriz tenía que ver con el área de la espira también. En el fondo, lo que encontró, volviendo a donde estábamos recién, lo que encontró Faraday era que Epsilon, que es la fuerza electromotriz, acuérdense, Epsilon es la FEM significa fuerza electromotriz inducida o diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial era igual a menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético. Y el flujo magnético, que lo que era la integral de B.dA. Aquí abajito está. Flujo magnético es la integral de B.dA. ¿Y qué es lo que es esta área? Esta área es el área de la espira. Entonces, si se fijan bien, si la espira es grande, el flujo va a ser grande. Y luego, si tomamos la derivada con respecto al tiempo, ahí nos da la fuerza electromotriz. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Lo que vimos recién. El flujo, entonces, depende de qué cosa? Depende del tamaño de la espira. Depende de la intensidad del campo magnético y depende de si se fijan, hay un producto punto, B punto de A. El producto punto, si se acuerdan bien, tiene un coseno del ángulo entre B y DA. Por lo tanto, si el ángulo entre el campo magnético y el área cambia, va a cambiar el flujo. Y si cambia el flujo, entonces la derivada va a ser distinta de cero y vamos a tener también una fuerza electromagnética. Este signo menos se va a explicar luego. Phi es esto de acá. Ya, pues entonces aquí tenemos la ley de Faraday. Entonces, aquí están estas tres cosas. La magnitud de B, el flujo puede variar. Sí, la magnitud del campo varía con el tiempo. El área de la espira cambia con el tiempo o el ángulo entre la espira y el campo cambia. ¿Ya? Hay varias posibilidades para poder generar flujo magnético. Finalmente, si no hay cambio en el tiempo, si el flujo no cambia con el tiempo, entonces la derivada es cero y
la fuerza la FEM es 0. Veamos esto. Estos son unos ejemplos. Y ahora voy a ver un ejemplo de los que sugirieron en la guía 11. Veamos este ejemplo de acá. Fíjense. Una espira rectangular de área A se ubica en una región donde el campo magnético es B igual tanto, donde B sub 0 y tau son constantes positivas. Con la información anterior determine las unidades de B sub 0 y tau en el sistema internacional. El flujo magnético a través de la espira, la FEM inducida en la espira, y si B sub 0 es 0,35 y tau es 2. ¿Cuál es el valor máximo de la FEM inducida? Ya. Veamos este problema entonces. Denme un segundito para poner la pizarra. Ya, entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos el... ya. Ahí arriba tenemos el campo magnético y aquí tenemos la... tenemos la espira donde hay que calcular... Lo primero es calcular las unidades de B sub 0. A ver, el campo magnético, las unidades de B sub 0. El campo magnético tiene unidades de Tesla, ¿cierto? Y aquí dice B igual Tesla. ¿Qué unidades tiene la exponencial? Es la exponencial. La exponencial es un número, por lo tanto no tiene unidades. Sin unidades. Por lo tanto, B sub 0 tiene que tener unidades de Tesla, pues no le queda otra. B sub 0 Tesla. ¿Ya? Está más o menos fácil esa parte, ¿cierto? Después, el flujo magnético a través de la espira. Ya, flujo magnético a través de la espira. ¿Cuál es el flujo magnético? Primero hay que definir aquí. Phi es igual a la integral de B punto dA en la superficie. ¿Ya? B, lo primero hay que escribir qué es lo que nos están pidiendo. Y nos piden el flujo. ¿Cuánto vale dA? A ver, esa es la primera pregunta. ¿Cuánto vale el dA? dA es un área chiquitita. Es un cuadradito chico. Y ese cuadradito chico es, siempre el área de un cuadradito chico siempre es ancho por alto. Entonces el cuadradito chico, por ejemplo, está por aquí. Ese es el dA. Pero es un vector. A ver, ¿quién me echa una mano aquí
y me dice cuál es el DA en este caso. Más o menos simple, pero igual o le pregunto a alguien, le vamos a preguntar a alguien que esté desprevenido por ahí. Ya, a ver, ¿a quién no le he preguntado? A Jaime Donoso. Creo que a él no le he preguntado. Jaime Donoso, ¿cuál es el DA en este caso? ¿Está por ahí Jaime Donoso? Parece que no está. Se fue a tomar un café por ahí. Ya. Melanie Aguilar, que está al ladito. ¿Cuál sería el DA en este caso? O sea, yo entiendo que es el área del rectángulo, Tal, pero aún no estoy segura al 100%, pero sería como X por Y, X tal cual. tongo por Y tongo. Cerca, cerca. Pero acuérdate que un área chica es infinitesimal. Entonces, si tú dices que es un X, este sería el X, ¿cierto? Y este sería el Y. Pero como es infinitesimal, en vez de ser un X, es un DX, porque es chico. ¿Estamos? Entonces Ah, sería, ya sí, es cierto. como es chiquitito, entonces sería DX por DY, pero falta una cosa más, La dirección. la dirección. ¿Cuál sería la dirección? ¿Catongo o no? Perfecto. No, 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 mentira. Sí, No, sí. no, sí, está bien, está bien. Acuérdate que Ahí. la dirección es siempre perpendicular al área. Sí, por eso Y el área, si te fijas, el área está en el plano XY, por lo tanto, lo perpendicular es iría cero, para claro. arriba. El perpendicular es cero. Perfecto. Entonces ahí estamos con lo que es el DA. Y ahora podemos calcularlo, si esto ya no es difícil. Ahora veamos entonces B punto de A sería igual a, bueno, toda esa cosa que está ahí arriba, punto de A, ya no lo voy a escribir todo porque es muy largo. Eh, entonces, el de A tiene dirección de Catongo. Entonces, catongo.j nos da 0, ¿cierto? Porque j.k da 0 y después catongo.catongo da 1. Por lo tanto, sería b sub 0 e elevado a menos t partido por tau por dx de y por dx de y. Y ahí sería b punto de a. ¿Ya? Y listo. Y ahora lo que hay que hacer es integrar. Integral de este es phi b sub 0 e elevado a menos t partido por tau de x de y. Ahora, fíjense, b sub 0 es constante, e elevado a menos t partido por tau no depende ni de x ni de y, por lo tanto también es constante. ¿Y qué nos queda? B sub 0 por e elevado a menos t partido por tau por la integral de x de y en el área. Y ahí estaría. Pues. Y la integral de dx de y en el área, ¿cuánto es? Es el área, pues, ¿cierto? Porque la integral de dA es a. Y entonces nos queda, ¿alcanza a salir? Sí. B sub 0 e a la menos t partido por tau por a. Y eso es phi. ¿Ya? Y ahí tenemos phi entonces, que sería lo que nos piden en la parte B. El flujo es eso. ¿Qué nos piden después? Echemos una miradita, a ver. Profe, Ajá. en la parte A parece que también pedían la medida, la unidad de medida del tau. Ah, tienes razón. Sí, 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 sí. Ya, nos faltó el tau. A ver, vamos a ver. Voy a borrar acá porque voy a conocer acá arriba phi. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio phi? Phi nos dio esto de acá, b sub 0, e a la menos t partido por tau por a. Veamos ahora las unidades de
de tau. ¿Cuáles serían las unidades de tau? Este t que está acá es tiempo. ¿No se dice en el problema o sí se dice en el problema? No, no se dice en el problema, pero t es la constante de tiempo, que normalmente se mide en segundos. Por lo tanto, ¿cuáles deberían ser las unidades de tau? Segundos también, ¿cierto? Unidades de tau, segundos. ¿Por qué segundos? Porque t tiene unidades de segundo y resulta que para que la exponencial, para que funcione, tiene que estar elevado a un número. La exponencial no puede estar elevado a algo que tenga unidades. T partido por tau tiene que ser un número sin unidades. Por lo tanto, para que no tenga unidades, tau tiene que tener unidades de segundo y nos queda segundo partido por segundo, se nos va y nos queda un número solo. Por lo tanto, tau tiene que tener unidades de segundo. ¿Ya? Y lo último que pedían era la FEM inducida en la espira. No, pedían una cosa más, pero no importa. ¿Cuál sería la FEM? FEM es menos de phi a de t, ¿cierto? Y esto también es fácil. Es simplemente la derivada de phi que tenemos ahí arriba, y la derivada de la exponencial es la exponencial, sería b sub 0 por e a la menos t partido por tau, por la derivada de lo que hay dentro de la exponencial, que sería menos 1 partido por tau. Ahí hay un menos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? B sub 0, e a la menos t partido por tau, y eso partido por tau. Perfecto. Finalmente, ¿qué nos piden? Si b sub 0 igual a 0,35 y tau igual 2, ¿cuál es el valor máximo de la FEM inducida? A ver, ¿cuál es el valor máximo de la FEM inducida? Este es FEM o epsilon igual FEM. Para saber cuál es el valor máximo, habría que hacer un gráfico simple de cómo varía esta cosa, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Entonces, aquí vamos a ver la FEM y aquí va a ser el tiempo. B sub 0. Esta es una exponencial negativa, ¿cierto? La exponencial negativa, ¿qué forma tiene? La exponencial negativa tiene una forma decayente que decae así, ¿cierto? ¿Cuál es este valor aquí? Este valor, acá arriba, el máximo es en t igual 0, ¿cierto? Cuando el tiempo es chico, cuando el tiempo es 0, la exponencial toma el valor máximo. ¿Y cuánto vale eso? Cuando t igual 0, e elevado a 0 vale 1, y nos queda b sub 0 partido por tau. Por lo tanto, este valor es b sub 0 partido por tau. ¿Y cuál es el valor máximo entonces? El valor máximo es eso que está ahí. Es en t igual 0. Y bueno, hay que reemplazar los números y ahí sale, pero es fácil. B sub 0, entonces... B sub 0, ¿cuánto valía? 0,35 partido por tau, que es 2. Ahí es fácil, ¿cierto? Ya, ahí tenemos entonces este problema en el cual es más o menos simple porque primero nos dieron el campo magnético y segundo, el área es un área plana, así que es fácil de integrar. Veamos qué problema tenemos acá, a ver. La figura muestra una barra de cobre que se mueve con una rapidez B sub B paralelamente a un alambre. Ah, espérense, les voy a compartir pantalla, esperen un segundito.
Ya. Vamos al problema aquí de la figura 2, el problema 2 de acá. La figura muestra una barra de cobre, esa que está ahí, que se mueve con rapidez v paralela a un alambre recto y largo que lleva una corriente I. La corriente va por acá arriba, ¿ya? Y la barra se mueve hacia la derecha. La FEM inducida como encontrar la FEM inducida como función de I, B, A y B. Y después, si B igual 5 metros cuadrados por segundo, L igual 100, bla, 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 ¿cuál es el valor numérico de la FEM inducida? Ya, bueno, eso es reemplazar los números. A ver, la figura muestra una barra de cobre. Primero que nada, hay que ver, si se fijan ahí tenemos una barra de cobre, no tenemos nada más. Por lo tanto, tenemos que determinar cuál es el área, ¿cierto? Porque para determinar la FEM, uno necesita una espira. Y por ahora, por ahí no se ve ninguna espira, ¿cierto? Y cuando uno hace la integral del flujo, la integral del flujo hay que hacerla en un área. Y por ahí no tenemos un área, así que hay que entender bien el problema para ver qué es lo que se pide. Déjenme borrar acá el pizarrón. Ya, entonces tenemos un alambre con una corriente que va hacia allá. Y aquí tenemos una barra de cobre que se mueve en esa dirección, B. Ya, este es el problema. Esta barra se está moviendo hacia la derecha. ¿Por qué? A ver, primero veamos un poquitito el problema. ¿Por qué se va a generar una corriente en esta cosa, en esa barra? Primero que nada, bueno, hay varias maneras de verlo. Lo vamos a ver de las dos maneras, ¿ya? Lo vamos a ver de dos maneras para que se pueda entender mejor qué es lo que está pasando. ¿Cómo estoy de tiempo? Sí tengo tiempo todavía. Ya. Primero que nada, fíjense, la barra de cobre tiene electrones. Ustedes saben que los metales siempre tienen electrones libres, ¿cierto? Los metales tienen electrones que se pueden mover. Ahora, estos electrones están en presencia de un campo magnético. ¿Cuál es el campo magnético? El campo magnético es el campo que está acá arriba. El campo que genera esta corriente que está aquí, que se mueve por el eje X, esa corriente genera un campo magnético. Si hay un campo magnético y hay electrones, entonces los electrones van a sentir una fuerza. Estos electrones de aquí sienten una fuerza. ¿Cuál sería esa fuerza? Entonces, fuerza sobre los electrones. Acuérdense cuál es la fuerza magnética. La fuerza magnética es Q por B cruz B, ¿cierto? Q por B cruz B. Por lo tanto, ¿hacia dónde se mueven los electrones? Los electrones se mueven hacia la derecha. Por lo tanto, B es igual a B sub 0 según Itongo, ¿cierto? Supongamos que el módulo de este B, ese es un B, el módulo vale B sub 0, por decir algo. Por lo tanto, los electrones se mueven hacia la derecha. Ahora,
¿hacia dónde apunta el campo magnético generado por esa corriente que está arriba? Este es un problema un poquitito más complicado. Esta corriente genera un campo. Ese campo sobre la barra, ¿hacia dónde apunta? A ver si alguien se la sabe por ahí. Hacia adentro, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. El campo magnético que genera este cable sobre la barra, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? No está tan fácil. Hacia adentro, yo creo. La pizarra. Perfecto, hacia adentro de la pizarra. Muy bien. ¿Cómo verlo para los que no lo han pillado todavía? Regla de la mano derecha. Para saber hacia dónde apunta el campo, uno apunta el pulgar en la dirección de la corriente. Por ejemplo, así. Pero resulta que yo quiero saber el campo acá abajo. Por lo tanto, tengo que ponerme al revés, tengo que ponerme así. Entonces, apunto el dedo, no me puedo chocar más. Apunto el dedo hacia allá y estos dedos me indican hacia dónde apunta el campo. Entonces, si se fijan, el campo apunta hacia adentro de la pizarra. Entonces, B va a ser igual a, ¿qué cosa? Algún B sub 0. ¿En qué dirección? La dirección hacia adentro es, de nuevo, mano derecha, X, Y, Z, catongo. ¿Ya? Porque catongo apunta hacia adentro. Si yo tengo el eje X acá y el Y aquí, entonces el Z apunta hacia adentro también. Por lo tanto, el B tiene B sub 0 según K. Ya, fíjense que yo aquí simplemente puse las direcciones. Pero ahora, veamos, si tenemos B y tenemos B sub 0, con sus direcciones correspondientes, ¿hacia dónde apuntan las fuerzas sobre los electrones? Esa otra pregunta también, tampoco, un poquitito más complicadita. ¿Hacia dónde apunta la fuerza sobre los electrones? Menos J tongo. Y cruz K es menos J tongo, justamente, con un detallito. Los electrones son negativos, por lo tanto es menos E por B según I tongo, cruz B sub 0 K tongo, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Menos E B sub 0 y cruz K X y Z y cruz K es menos J. Por lo tanto, eso nos da E por B sub 0 de 0 J tongo. Entonces, casi, te faltó el signo de los electrones, que son negativos. Entonces, ¿hacia dónde se mueven los electrones? F. Los electrones se mueven en la dirección J, por lo tanto los electrones se mueven hacia abajo. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que estos electrones que están acá se mueven hacia abajo. ¿Ya? Ahí lo vamos a dibujar. Entonces, eso es un poco para que vean qué es lo que está ocurriendo con los electrones en la barra. ¿Profe? Ajá. Disculpe, es que me confundí. Según yo, iban hacia arriba en vez de hacia abajo, donde es J tongo. Es que J tongo va hacia abajo, po. Ah, ya, ese sentido lo tomamos como positivo. Aquí está el eje Y, po. Acuérdate que uno pone los ejes de la manera más fácil. ¿Ya? Y en este caso, como la barra está debajo del eje X, puse el eje Y para abajo. Acuérdense eso, uno siempre puede poner el sistema de coordenadas como quiera. Hay que fijarse, eso sí, que los tres ejes estén ordenados como corresponde, pero uno puede poner el eje X a la derecha y el eje Y hacia abajo, y en este caso, el eje Z apunta hacia adentro. Y como la fuerza nos dio en dirección J, significa que los electrones se mueven para abajo. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de verlo. Un poquitito más adelante vamos a ver bien por qué se genera una fuerza electromagnética
mirando la fuerza sobre los electrones. Pero por ahora, como estamos viendo la FEM inducida, vamos a tratar de analizar este mismo problema, pero pensando en una FEM inducida, ¿ya? Entonces sabemos que los electrones se mueven hacia abajo, por lo tanto, sabemos que algo va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta barra después de un rato? Esta barra se va a ir moviendo y va a generar, va a ir moviéndose así, y después de un cierto rato va a estar acá, ¿cierto? Entonces, la barra, supongamos que aquí esté igual 0, y aquí t igual t sub 0. En t igual 0 la barra está en este punto, en ese punto, y en un cierto tiempo después está acá. ¿Qué es lo que ha hecho la barra? Generó un área por donde se movió. ¿Ya? Entonces, esa área es el área donde va a tener influencia el campo magnético. Entonces, esta área es la que vamos a elegir. A ver, ¿está bien o no? Denme un segundito para pensarla y ver si es la mejor manera de verlo. Está bueno el problema. Ya, no, ¿saben? Voy a seguir viendo el problema por el lado de las fuerzas que se generan sobre los electrones. Ya, veamos un poquitito para que, en realidad, para terminarlo por ese lado. Después lo vemos por el otro lado. Entonces, ¿qué teníamos? F sobre los electrones era igual a Q por B cruz B, ¿ya? Ya, pero ahora lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale B cuánto vale B. Porque por ahora supusimos que B era igual a B sub 0 catongo, ¿cierto? Pero resulta que B no es constante. ¿Cuánto vale el campo del cable? El campo de un cable, en general, en todo el espacio, vale, si se acuerdan bien, es mu0 I partido por 2 pi r teta tongo. Este es el campo, lo hemos calculado un par de veces ya, es mu0 I partido por 2 pi r teta tongo. ¿Y qué es lo que es este teta tongo? Teta tongo es el ángulo alrededor de este cable. Si uno hace un círculo alrededor del cable, fíjese, es un círculo alrededor del cable, que la corriente va hacia allá. Si uno hace un círculo alrededor del cable, el B va a ser así. B va a ir girando alrededor del cable. Por lo tanto,
sobre la barra, teta tongo. ¿Qué va a hacer en este sistema de coordenadas? Teta tongo, resulta que si yo aplico el campo sobre esta barra, el campo, alguien me dijo, apunta hacia adentro, ¿cierto? Por lo tanto, sobre la barra, teta tongo va a ser k tongo. ¿Y qué es lo que va a hacer R? ¿Qué es lo que era R? R era la distancia entre el campo y el punto donde estoy calculando el campo. Perdón, R es la distancia entre el cable y el punto donde estoy calculando el campo. Por lo tanto, R es la distancia hasta aquí, por ejemplo. Ese es R. Pero, según nuestro sistema de coordenadas, R es I. Por lo tanto, F igual al Q por F. R es I, y por lo tanto, ¿cuánto va a ser B? B va a ser igual a 0I catongo partido por 2pi I. ¿Ya? Eso es el campo magnético en sobre la barra, a una distancia I del eje X. Porque hicimos la transformación de dimensiones. ¿Qué cosa? No entendí bien. De la transformación de dimensiones sobre la barra, ¿por qué se realiza? Mira, veámoslo, es que esto es difícil verlo tal como está ahí. Lo voy a dibujar lo voy a dibujar de otra manera. Mira, voy a dibujar el eje X hacia arriba. El eje X hacia arriba y Z. Fíjate, si yo dibujo el eje X hacia arriba, entonces la corriente sale de la pizarra, ¿cierto? Ahora, la corriente sale de la pizarra, por lo tanto, el campo magnético va a ser una cosa de esta forma. Ese va a ser B. ¿Me están siguiendo? No sé si me están siguiendo, pero y este es teta. Si yo dibujo de esta forma este sistema que tengo acá, la barra va a estar en la X, la barra va a estar acá. Aquí va a estar la barra. ¿Ya? Por lo tanto, mira, fíjate, si el B va girando alrededor del cable, en este punto, en el eje Y, ¿hacia dónde apunta el B? Si te fijas, el B apunta justo en la dirección Z. Por lo tanto, B sería catongo. Por eso es que sobre la barra, el campo tiene dirección catongo. En el resto de los puntos tiene otras direcciones, pero justo en la barra el teta es igual a catongo. Y nos interesa saber la dirección del campo sobre la barra, no en otra parte. Y el R es la distancia entre el cable y la barra. El R sería S. Pero R es, como va sobre el eje Y, R es lo mismo que I. Por eso R se transforma en I y teta tongo se transforma en catongo. Pero esto solamente sobre la barra, ¿ya? En general, el campo es esto que está acá. B mu 0I teta tongo partido por 2pi R, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que para resolver algunos problemas, uno toma la ecuación general y la aplica a una situación específica. En este caso, la situación específica es
la barra. Ya, entonces tenemos que B vale eso que está ahí. Ahora, Q por B, B cruz B. Va a ser medio complicadito este problema, ¿eh? Pero bueno, miren. Ahora, supongamos que la barra tiene una densidad, la barra tiene una cierta cantidad de electrones. La barra tiene n electrones. Por unidad de largo, ¿cuántos electrones tiene? Densidad de electrones, ρ de electrones es igual a n partido por b menos a. Esa es la densidad de electrones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la fuerza total sobre la barra? La fuerza sobre la barra, o la fuerza sobre los electrones, todos los electrones, todos F es igual a la sumatoria de E menos C por B cruz. La fuerza sobre todos los electrones es la suma de la fuerza sobre cada uno de los electrones, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Pero ahora, si nosotros decimos que la barra tiene una densidad de electrones, una cierta densidad de electrones, entonces la fuerza va a ser equivalente a escribir dQ por B cruz B a ver, espérense un segundito. Ya, dQ por B cruz B, ¿cierto? ¿Y dónde? En la barra. Porque la suma, cuando tenemos una densidad de electrones, de Q. Ahora, ¿qué es lo que es de Q? De Q es ρ por dx. No, ρ por di. A ver, si estamos entendiéndonos un poquitito. Yo tengo una barra con n electrones. Si tengo n electrones en una barra de largo b menos a, entonces va a haber una cierta densidad de electrones que es n partido por b menos a. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, para poder calcular, y esto es densidad de electrones por unidad de largo. Por unidad de largo. De largo de la barra, por supuesto. Por lo tanto, la carga, el número, a ver, n, aquí me equivoqué de nuevo, espérense un segundito. Ya, tengo n electrones por unidad de largo, por lo tanto, n es igual a la integral de ρ por dx, di, porque estamos en el largo i. N igual a la integral de ρ por di, n es igual a ρ por i vale b menos a, partido, y ahí nos queda, ¿cierto? N igual n. Espero que no estén perdidos. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser de Q? Que es la carga que tenemos que poner aquí. De Q va a ser n por ρ de electrones por di. ¿Ya? Entonces, ρ, n por di. ¿Perfecto? Estamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fuerza? La fuerza es esto que está aquí. Se me acabó la pizarra de nuevo. ¿Cómo nos queda la fuerza? La fuerza va a ser
la integral de Q por B cruz B, ya, pero de Q ya lo tenemos, sería por N, por Rho sub B, por DI, por B cruz B, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? La integral de N, Rho sub B, ¿cuánto vale DI? Bueno, DI es DI. ¿Cuánto vale B? B es B sub 0, ¿en qué dirección? En dirección y tongo. Cruz. B. ¿Cuánto vale B? B vale mu 0 y catongo partido por 2pi. ¿Ya? Y ahí tenemos la fuerza, y ahora esto hay que multiplicar e integrar. Profe, ¿Ya? ¿sabe que esa parte de la pizarra donde lo último que anotó no se ve muy bien? Tienes razón, se ve un reflejo ahí que no se ve nada. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Volvamos a verlo un poco. Entonces, la fuerza sobre la barra completa es igual a la suma de la fuerza sobre cada electrón. ¿Estamos de acuerdo? Después, como definimos una densidad de electrones, la fuerza va a ser a la integral de todas las fuerzas sobre estas densidades de electrones. Por lo tanto, es dQ por B cruz B. Pero dQ era un N por una densidad por DI. Y ahora reemplazamos todo esto acá arriba. N por Rho sub B por DI por B cruz B. Reemplazamos acá. ¿Y qué nos queda? Nos queda espérense, vamos a sacar un poco. N es constante, Rho sub B es constante. B sub 0 es constante. Mu sub 0 también es constante, I también es constante, 2pi también es constante. ¿Y qué nos queda? Por la integral de DI, I cruz K. ¿Cuánto sale I cruz K? Y yo siempre hago esto para acordarme. Se alcanza a ver, ¿cierto? I cruz K es menos J. I cruz K sería menos J. El mu 0 ya lo sacamos para afuera, el I también, 2pi, y eso partido por I. ¿Cuáles son los límites? Los límites es la barra. Límites. Y varía entre A y B. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos acá? N por Rho sub B por B0 por mu 0 por I partido por 2pi por la integral de Logaritmo natural de B partido por A, profe. Logaritmo natural de B partido por A, perfecto. ¿Y en qué dirección? En menos J tongo. Ya, y ahí estamos con, esta sería la fuerza total. Ahora N, ¿cuánto era N? Rho sub B. ¿Cuánto era Rho sub B? Rho sub B era N partido por B menos A, ¿cierto? Va a estar raro, no se me vaya el... Bueno, no importa, dejémoslo ahí, total es constante. Ya. Fíjense, entonces tenemos una fuerza que apunta, mueve a los electrones hacia abajo. Pero hay otra cosa. Supongamos que esos n electrones se mueven hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Se nos van a acumular los n electrones acá abajo, ¿cierto? Pero resulta que si estos n electrones se mueven hacia abajo, acá arriba nos va a quedar una carga positiva, porque la barra como un todo es neutra. Si todos los electrones se mueven hacia abajo, arriba va a quedar una carga positiva, ¿cierto? Si tengo una carga positiva, negativa acá abajo, porque los electrones son negativos y están acá abajo, tengo acá abajo una carga negativa y arriba una carga positiva. Entonces tengo
vamos a dibujarlo aquí, la barra. Voy a tener aquí n menos n por e. Estoy suponiendo que todos esos electrones se me mueven hacia abajo y tengo acá abajo tengo menos n por e porque los electrones son negativos, y acá arriba voy a tener los átomos. Los átomos que se quedaron sin sus electrones voy a tener más n por e. ¿Qué pasa si yo tengo una carga positiva acá y negativa acá? ¿Qué se va a formar en ese lugar? ¿Se transformaría en un imán? No, no un imán. No un imán, porque los electrones no generan campo magnético. ¿Qué cosa genera una carga positiva y una negativa? Que vieron en la primera prueba. Un campo eléctrico. Se va a formar un campo eléctrico. ¿Cierto? ¿Hacia dónde apunta ese campo eléctrico? Resulta que el campo eléctrico apunta... ¿Y cuál es la fuerza del campo eléctrico? La fuerza eléctrica, vamos a poner fuerza eléctrica, va a ser... ¿Cuál es la fuerza eléctrica? Es Q, Q por E, ¿cierto? Pero eso es menos E por E. ¿Ya? Y resulta que, como hay una fuerza eléctrica, ¿hacia dónde apunta esta fuerza eléctrica? Resulta que la fuerza eléctrica apunta hacia el otro lado. La fuerza eléctrica tiende a atraer a que los electrones y las cargas negativas y positivas se atraigan, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Por lo tanto, la fuerza eléctrica tiene que apuntar hacia arriba para que se atraigan los electrones. Entonces, esta fuerza eléctrica es menos E por E. ¿En qué dirección? En dirección menos J tongo. Porque la fuerza eléctrica tiene que apuntar hacia arriba, porque los electrones y las cargas negativas y positivas se atraen, ¿cierto? Ahora resulta que estas dos fuerzas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque los electrones no se están moviendo, por lo tanto no hay aceleración. Si están quietos abajo, no hay aceleración y las fuerzas acuérdense que F igual a M por A. La fuerza eléctrica más la fuerza magnética es igual a m por a, ¿cierto? Masa por aceleración. Si la aceleración es 0, significa que la fuerza eléctrica más la fuerza magnética va a ser igual a 0. Luego fuerza eléctrica más fuerza magnética es igual a 0. ¿Y qué sacamos aquí? Que fuerza eléctrica es igual a menos a la fuerza magnética. ¿Y cuál es la fuerza magnética? Lo que acabamos de calcular acá. ¿Ya? La fuerza magnética sería menos n por ρ sub e por v sub 0 menos 0 i partido por 2pi, logaritmo natural de b partido por a j tongo igual a, aquí debo tener un problema con el signo, pero ya. ¿Qué cosa encontramos? Que tenemos un campo eléctrico, ¿ya? Bueno, aquí el campo eléctrico es medio complicado, pero es constante. Fíjense que estas son puras constantes, por lo tanto, el campo eléctrico, encontramos un campo eléctrico.
Finalmente, si yo tengo un campo eléctrico en una barra, entonces voy a tener también un potencial eléctrico, ¿cierto? Porque delta V en la barra menos la integral de E punto dl. Profe, disculpe, ¿cuánto faltaría? Es que tengo otra clase. Ay, ¿a qué hora termina? Espérate, esta es de 2:20 a 3:20, ¿cierto? Sí, no, en realidad, miren, todavía me falta un poco, se me pasó la hora, así que vamos a seguir mañana, ¿ya? Y vamos a seguir mañana porque este problema era más complicado de lo que pensaba, pero mañana lo terminamos bien, ¿ya? Así que, si no hay más preguntas, ¿o hay más preguntas? Bien, pues entonces nos veríamos mañana y vamos a terminar este problema y resolverlo de las dos maneras. De esta manera con un campo, con una fuerza, y de la otra manera con el flujo magnético. ¿Ya? Así que nos estamos viendo. Que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Perfecto.